Este es el iceberg de los misterios más perturbadores de todo Internet. Comenzaremos con los más oscuros e inquietantes y a medida que avanzamos en el video, los misterios se volverán cada vez más siniestros y horribles. Comencemos en la punta del iceberg. Nivel 1. Paranoia.com. Paranoia.com era un sitio web dedicado a la libertad de expresión creado por Kevin TX en 1994, justo cuando la World Wide Web comenzaba a estar disponible para el público. Fue una página muy popular que abordaba una extraña variedad de temas desde caricaturas como Los Simpsons hasta juegos para beber inspirados en Star Trek. Sin embargo, como ocurre con cualquier espacio que promueve la libertad de expresión, también atrajo el lado oscuro de Internet. Allí surgieron foros sobre canibalismo, asistencia al suicidio, prostitución y pedofilia, además de debates sobre grafías y teorías marginales que generaron gran popularidad en el sitio. La página fue eliminada en 1999, pero para el año 2000 la URL pertenecía a una empresa alemana que redirigía a los usuarios a una web en francés. Hoy, este polémico sitio redirige nada menos que al portal de Disney. Nadie entiende por qué una compañía orientada al público familiar tendría relación con un sitio tan controvertido. Algunos creen que Disney compró el dominio para su fama, para atraer tráfico adicional, mientras que otros piensan que la verdad es algo mucho menos oscuro e inquietante. Resulta que en el año 2000 existió un programa de concurso familiar transmitido por Fox llamado Paranoia, el cual tenía su propio sitio web, paranoia.com. Así que, cuando Disney adquirió la fama de Fox en 2001, es posible que todos los dominios asociados se transfirieran automáticamente a la empresa del ratón. Misterio resuelto, o tal vez no. Disney no ha hecho comentarios sobre el sitio web, así que solo el tiempo lo dirá. Estoy viendo gnomos. Para muchas personas, los gnomos son simplemente adornos de jardín, pequeñas figuras que descansan entre las plantas, pero para otros son diminutos seres traviesos. Numerosas personas aseguran haberlos visto e incluso intentado fotografiarlos en acción. En 2010, un hombre subió a YouTube un video de 6 minutos en su canal llamado Estoy viendo gnomos, donde mostraba a los supuestos seres moviéndose por su patio trasero. En otro clip, presentó huellas que, según él, pertenecían a los gnomos. También dejó una cámara digital grabando cerca de una ventana por la noche con la esperanza de captar audio de sus conversaciones. Su investigación no terminó ahí. Mantenía un blog donde registraba las actividades de los gnomos hasta que el 13 de mayo de 2010 publicó su última entrada, titulada inquietantemente The Next Step, donde entonces su canal y su blog quedaron en silencio total. ¿Se lo habrán llevado los gnomos por revelar su secreto? ¿O simplemente abandonó el proyecto? Nadie sabe su identidad real, por lo que es imposible comprobarlo. 14 años después, este misterio continúa sin respuesta alguna. El complejo de apartamentos vacío. En octubre de 2021, un abogado de Atlanta, Georgia, llamado Cody, comenzó a publicar en TikTok sobre cosas muy extrañas que ocurrían o no ocurrían en su edificio. I've been thinking something sketchy's been going on in my apartment complex for some while now because they say the building's full, but I never see anyone here. Todo empezó cuando un restaurante chino dejó menús para llevar en cada puerta. 3 días después, Cody notó que todos los folletos seguían en el mismo lugar, intactos, como si nadie entrara ni saliera de los apartamentos. La administración insistía en que todas las unidades estaban ocupadas, pero Cody decidió grabar un video mostrando el estacionamiento. Estaba repleto de autos cubiertos de polvo, algunos incluso con patentes vencidas. En otro clip, alguien activó la alarma contra incendios, pero nadie salió corriendo, excepto él. Un exresidente comentó que vivió en ese complejo hasta que las cosas se volvieron muy sospechosas de parte de la administración. I used to live there, dude, it's so sketchy. A few months before we left, we got real shady. My fiance and I found a baseball bat wrapped in barbed wire in the back courtyard, and then shit got weird from the management. Cody compartió más de 25 videos sobre su extraño complejo, al que Internet bautizó como la puerta del menú. En uno de ellos, creyó ver a otra persona en un pasillo. Wait. Is that another person? Come back. I have questions. Pronto surgieron teorías. Algunos decían que Cody era un fantasma, otros que era parte de un experimento tipo The Truman Show. Una explicación más sencilla sugiere que los apartamentos pertenecen a inversores que los mantienen vacíos para aumentar el valor del edificio. Pero si es así,
por qué le rentaron un apartamento a él. 2 años después, Cody continúa subiendo videos, pero algo había cambiado. Había visto algunas personas nuevas, pero nunca a la misma 2 veces. Hasta hoy no existe una explicación clara para el misterio de su complejo vacío. Nivel 2. Mortis.com. Al igual que Paranoia.com, hubo varios sitios web desconcertantes que surgieron cuando la red mundial comenzó a popularizarse. Sin embargo, uno de los más extraños fue Mortis.com. Creado en 1997, tenía una página de inicio sencilla, fondo negro, un cuadro blanco y una casilla que pedía nombre de usuario y contraseña. Todos los intentos para iniciar sesión fallaban, pero la curiosidad por descubrir qué había detrás de esa misteriosa pantalla motivó a varios internautas a investigar. Pronto, los usuarios descubrieron que Mortis.com estaba alojado una enorme cantidad de datos. Uno de los archivos llegaba a ocupar casi 39 GB, algo prácticamente imposible para un sitio web de los años 90. Aquello solo aumentó las especulaciones. En poco tiempo, el nombre de Thomas Lynn empezó a repetirse en foros y comunidades como 4chan y Reddit, donde muchos concluían que él era el propietario del dominio. Sin embargo, se descubrió que existían otros 24 sitios web registrados bajo el mismo nombre. Una búsqueda más profunda sobre el esquivo Thomas Lynn condujo a lugares muy distintos: una clínica dental cerrada en San Francisco, un terreno vacío en Sydney, almacenes abandonados y varios números telefónicos que sonaban sin que nadie contestara. Las teorías sobre Mortis.com son diversas. Un hombre que afirmó ser Thomas Lynn, residente en Australia, dijo que el sitio se usó para guardar fotos de su boda, para almacenar fotos matrimoniales en una página cuyo nombre en latín significa muerte, no resulta muy convincente. Otra hipótesis señalaba que él podría haber sido una especie de Netflix pirata, lo que explicaría el tamaño de los archivos. Hoy en día, Mortis.com ha desaparecido por completo de Internet. Ni siquiera puede encontrarse en la Wayback Machine. ¿Qué contenía realmente ese sitio? ¿Qué estaba ocultando? Es un misterio que solo Thomas Lynn podría resolver. Kanye West 3030. El 22 de julio de 2013 apareció en internet un videojuego gratuito del rol llamado Kanye West 3030. No contaba con licencia ni autorización del artista Kanye West. El juego comenzaba con un Kanye West ficticio que salía a tirar la basura y de algún modo terminaba viajando al año 3030. Allí se encontraba con clones de raperos como Snoop Dogg y Tupac Shakur, a quienes debía derrotar en batallas de rap por turnos para poder regresar a su tiempo. Todo parecía inofensivo, hasta que 2 años después se descubrió que el juego ocultaba algo más. Si el jugador escribía la palabra Ascent en un cuadro de diálogo con NPC, el juego lo llevaba a una zona secreta donde el personaje de Kanye era reemplazado por una mariposa. Allí aparecían extraños mensajes de bienvenida y una serie de instrucciones para introducir códigos. Una vez ingresados correctamente, el jugador era felicitado por ascender. El juego terminaba pidiendo información personal al usuario, lo que provocó pánico entre los jugadores. Muchos creyeron que Kanye West 3030 era en realidad una herramienta para reclutar adeptos a una supuesta secta llamada Ascensionismo, que promovía la reencarnación y buscaba jóvenes influenciables. No fue hasta 2022 que el canal de YouTube Grouse House resolvió el misterio que llevaba 9 años. El juego había sido creado por una música australiana llamada Clara Howe, como parte de un proyecto artístico escolar. Todo se había salido de proporción gracias a las teorías difundidas por quienes lo jugaron. Un final sorprendente para una secta que nunca existió, o tal vez sí. Curiosamente, Clara lanzó un nuevo álbum titulado Ascent, justo cuando el caso volvió a circular en internet. ¿Coincidencia o estrategia? Solo el tiempo lo dirá. 1-800 Golf Tip. Entre finales de los 80s y principios de los 90, una extraña línea telefónica se volvió famosa en Canadá. 1-800 Golf Tip aparecía en al menos una valla publicitaria durante años. El número era gratuito, pero quienes lo marcaban no recibían consejos para mejorar su swing. En cambio, escuchaban a un hombre contar del 1 al 10 una y otra vez, seguido de un tono agudo y ensordecedor, similar al de una sirena. El fenómeno se volvió tan intrigante que miles de personas comenzaron a llamar solo por curiosidad. Con el tiempo, la línea dejó de funcionar, pero el misterio persistió. Circularon rumores sobre experimentos sociales, campañas de telemarketing y estrategias publicitarias fallidas.
Sin embargo, más tarde se descubrió que un 800 Golf Tip había aparecido en revistas estadounidenses como una línea directa para que golfistas aficionados recibieran asesoría de profesionales. En realidad, se trataba de una campaña publicitaria de la PGA, Asociación de Golfistas Profesionales de América, en preparación para los eventos del Tour de Golf de diciembre de 1994. Después de aquella promoción, la empresa Mayfair Communication obtuvo el número y lo que hizo con él fue aún más extraño. En Estados Unidos, la línea comenzó a redirigir a un servicio telefónico para adultos, y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Nivel 3. LayCityQuietPills.com. El 17 de julio de 2009, un nuevo usuario de Reddit llamado 26 publicó un mensaje anunciando que Milo, un usuario activo y anónimo conocido en la plataforma como Religion of Peace, había fallecido a los 79 años. Religion of Peace era conocido por moderar su Reddit, donde se compartían fotografías de chicas apenas mayores de edad, además de dirigir a otros usuarios hacia un sitio web llamado LayCityQuietPill.com, donde podían publicar imágenes similares. Imagina la sorpresa cuando los usuarios descubrieron que la persona que hablaba sobre la muerte de Religion of Peace, es decir, 26, también tenía una dirección de correo electrónico vinculada a ese mismo dominio, LayCityQuietPill.com. Poco después se halló que 26 tenía una cuenta en un foro en línea llamado FARC bajo el nombre de usuario Ángel Piso 26. Su eslogan decía: distribuyendo pastillas tranquilizantes de Lay City a bastardos despreciables que necesitan descanso permanente desde 1968. La mayoría de sus publicaciones trataban sobre armas, y todas finalizaban con la misma firma, LayCityQuietPills.com. El sitio, que en apariencia parecía un portal de contenido erótico, resultó ser algo mucho más siniestro. Una inspección más profunda del código fuente reveló mensajes ocultos que databan de años atrás. Aquellos textos parecían listados de trabajos para asesinos a sueldo. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creían que el sitio era una red de contratación de sicarios. Incluso el nombre resultaba sospechoso: Lay City Quiet Pills. Los usuarios de Reddit encontraron que existía una planta de municiones del ejército estadounidense llamada Lay City Army Ammunition Plant en Missouri. La coincidencia alimentó aún más la teoría de que Quiet Pills, en español pastillas tranquilizantes, podría ser un apodo para las balas. Todo esto era pura especulación, hasta enero de 2010, cuando ocurrió un asesinato. Una figura polémica llamada Mahmoud al-Mahou, jefe de logística y adquisición de armas para Hamas, fue hallado muerto en un hotel de Dubái. En apariencia, había fallecido por causas naturales. Su puerta estaba cerrada desde dentro. Sin embargo, la autopsia reveló algo escalofriante. Había sido inyectado con un agente paralizante, electrocutado y asfixiado con una almohada. La investigación mostró que el crimen había sido planeado con precisión militar. Al menos 18 personas con pasaportes falsos del Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia participaron en la operación. Pero, ¿qué relación tenía esto con LayCityQuietPills.com? Una semana antes del asesinato, Ángel Piso 26 publicó un mensaje oculto en el código del sitio. Invitaba a los usuarios a una celebración de cumpleaños en honor a Religion of Peace, fallecido un año antes. El mensaje incluía instrucciones extrañas: usar nombres falsos, evitar identificaciones y teléfonos personales. La fiesta estaba programada para las 3 p.m., la misma hora en que al-Mahou aterrizaría en Dubái, bajo un alias y sin su equipo de seguridad. Días después, las cámaras del hotel mostraron a al-Mahou, seguido por más de una docena de hombres y mujeres disfrazados. El 19 de enero de 2010, regresó a su habitación y fue asesinado. Los atacantes salieron del país antes de que el cuerpo fuera descubierto. 10 de ellos fueron identificados y rastreados hasta ciudades como Frankfurt, Bangkok, Zúrich, Roma, Johannesburgo, París y Doha, donde desaparecieron sin dejar rastro. Muchos apuntaron a Israel como responsable del operativo, algo que el país nunca confirmó ni negó. Tras el crimen, LayCityQuietPills.com permaneció inactivo durante semanas. Luego, apareció un mensaje sobre facturas de fiestas y poco después, supuestos anuncios de trabajo reaparecieron como si nada. Sin embargo, cuando usuarios de Reddit comenzaron a relacionar el sitio con el asesinato de al-Mahou, el código fue encriptado. Semanas después,
el sitio desapareció para siempre. La imagen original de Jeff the Killer. En 2008, Internet se estremeció con una historia aterradora sobre un adolescente de piel pálida que se había cortado los párpados y grabado una sonrisa en su rostro. Su nombre era Jeff the Killer y se volvió uno de los personajes más famosos del género creepypasta. Según el mito, antes de asesinar a sus víctimas, Jeff murmuraba la frase "vete a dormir". Un youtuber llamado Susser publicó un video explicando el supuesto origen de Jeff, que su rostro había quedado desfigurado tras un ataque con ácido y que luego mató a su propio hermano. Pero mientras la historia se difundía, el verdadero terror estaba en la imagen, una foto inquietante de un rostro blanco con una sonrisa macabra. Nadie sabía de dónde había salido. Un usuario anónimo afirmó que era su propia fotografía, pero muchos en 4chan lo descartaron. Más tarde, se descubrió que algunas versiones de la imagen provenían de un foro japonés de 2005, aunque no se logró confirmar su autenticidad. Eventualmente surgió una versión más trágica, que la imagen era una foto retocada con Photoshop de una chica llamada Katie Robinson, que se habría quitado la vida tras sufrir acoso en línea por su obesidad. Sin embargo, esta historia también fue desmentida. Katie nunca existió y la mujer de la foto sigue viva. Hasta el día de hoy, el verdadero origen de la perturbadora imagen de Jeff the Killer continúa siendo un misterio. El libro de Joanna. El 20 de abril de 2019, un usuario de Reddit llamado Saint Junkie Einstein compartió un hallazgo peculiar, un libro de viajes de 750 páginas titulado Around the World in 2000 Images, encontrado en una tienda de segunda mano en Carolina del Sur. A primera vista parecía un simple libro turístico, pero en su interior escondía algo mucho más extraño. En 50 páginas aparecieron rompecabezas formados por bocetos, códigos cifrados, coordenadas, símbolos y diagramas escritos tanto en inglés como en cherokee. En la primera hoja había un mapa con una línea que unía la pirámide de Murphy con la cima de Joanna Ball en Carolina del Norte, acompañada del número 50 Joanna, que dio nombre al misterio. Los usuarios notaron símbolos masónicos y otros vinculados a sectas, pero no lograron descifrar su propósito. Un año después, otro redditor descubrió un folleto con un sitio web llamado crossfiregambit.com, donde aparecían los mismos términos del libro, ordenados por colores como si fueran cartas de un juego. Ese sitio web existía desde antes de la publicación original del libro y coincidía con un nuevo canal de YouTube creado el mismo día, Ricky McChristen, que mostraba videos de los lugares mencionados en el texto junto a palabras clave del supuesto Crossfire Gambit. Más tarde surgió otro portal vinculado, MedicineDown.com, que mostraba una imagen en blanco y negro de la pirámide de Murphy con 11 palabras clave incrustadas, las mismas que aparecían en el libro 50 Joanna. Las coordenadas señalaban los puntos repartidos por Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, Texas e incluso Reino Unido, pero no se halló nada concluyente. Hoy, todos los sitios web relacionados están caídos. Nadie ha podido descifrar el significado de Joanna Blank, Crossfire Gambit, ni del misterioso libro. Chris Chan. Chris Chan, también conocido como Christian Weston Chandler, podría ser una de las personas más documentadas en Internet. En apariencia, nada en su vida parece tan interesante, pero al analizarlo más detenidamente, uno se da cuenta de cómo logró su lugar en la historia de la web. Sin embargo, esto no siempre fue así. El primer golpe de fama de Chris en Internet data de 1994, cuando tenía 12 años, siendo uno de los 2 niños en Estados Unidos que vivieron Sonic the Hedgehog y gastaron $1000 en compras de videojuegos. Cartoon and I'd listen to what song it says at the end of it and write it down for a whole week, and then I had to mail it in and I had to be drawn out of a hat and I just won. Esta obsesión con Sonic the Hedgehog acompañaría a Chris hasta la adultez. Creó a Sonichu, un dibujo mal hecho de Sonic que empezó como un cómic inocente pero luego se tornó sexual. No solo el arte de Chris era inquietante. Una de sus pocas amigas, Megan Schroeder, describió esto de manera muy difícil cuando Chris hizo un dibujo infame que mostraba un acto sexual entre ambos. En 2007, una imagen de Chris apareció accidentalmente en un foro horrible y fue entonces cuando todo explotó.
Sus obras fueron descubiertas y comenzó a ser troleado constantemente. En respuesta, Chris grabó un video famoso en el que amenazó a 2 trolls diciendo que caerían como las Torres Gemelas. Well now, Mr. Clyde, your fame and fortune shall fall just like these twin towers. Una de las cosas más locas ocurrió cuando un niño de 13 años engañó a Chris para hacer una transmisión en vivo, en la que cortaba su collar de Sonichu y se lo introdujera en el ano, además de que Chris terminó defecándose en las manos durante la transmisión. Estas travesuras le valieron la creación de la página CWCKI, donde se podía seguir su vida, incluyendo su transición a mujer, sus múltiples arrestos y avistamientos aleatorios. Pero Chris alcanzó un nuevo nivel de notoriedad en el año 2021, cuando se reveló que tuvo relaciones sexuales con su madre anciana. Fue arrestado y acusado oficialmente de incesto, aunque en 2023 el cargo fue desestimado porque Chris es autista. El juego del ascensor. El juego del ascensor es un ritual originado en Corea, que consiste en realizarlo en un edificio con al menos 10 pisos. Los practicantes deben presionar una secuencia específica de botones, ignorar a una mujer en el 5º piso y regresar al primer piso. Si lo hacen correctamente, creen que viajarán a otra dimensión donde podrían morir a manos de espíritus malignos. Aunque suene absurdo, muchos piensan que esa fue la suerte de Liza Lam, quien desapareció en enero de 2013 del Hotel Cecil en Los Ángeles. Las cámaras la captaron en los últimos momentos con vida, actuando de forma extraña en el ascensor, ingresando números y hablando aparentemente con alguien en el pasillo. Después de eso, no se supo más de ella. Sus pertenencias permanecían en la habitación y la policía no pudo hallarla en el hotel. 19 días después, los residentes del hotel reportaron problemas con el agua y encontraron su cuerpo en un tanque cerrado para huéspedes sobre el edificio. Algunos dicen que fue asesinada por Ricardo Ramírez, un asesino en serie que se hospedaba allí, mientras otros creen que fue solo otra víctima del hotel. Algunos sugieren que Liza jugó el juego del ascensor y perdió, pero nunca se sabrá con certeza qué le ocurrió, ya que las paredes del Hotel Cecil parecen no hablar. Yo soy Dios Forshan. En 2014, un usuario anónimo de foros llamado PC publicó acerca de eventos inquietantes que experimentó su amigo tras descargar un virus. El virus hacía que la televisión y las luces se encendieran y apagaran misteriosamente. Todo empezó cuando el amigo encontró imágenes corruptas y textos en su carpeta de descargas que no había descargado conscientemente. Otros usuarios en el foro recopilan esas imágenes, formando lo que parecía una cara demoníaca roja, y eso no era todo, ya que en la parte superior había un mensaje oculto que significaba «Soy Dios». Además, había varias grabaciones de actividad paranormal, como una mancha roja flotando en la casa hacia la cocina. Aunque algunos pensaron que todo era invento, otros creían que la casa estaba embrujada, especialmente cuando varias personas que descargaron la misma imagen reportaron fallos en sus sistemas y fenómenos paranormales. Con el tiempo, el autor original dejó de responder y el hilo quedó abandonado, dejando en el aire qué ocurrió exactamente con él. Mujer zombie en Seattle. En marzo de 2021, un inquietante video se hizo viral en TikTok. Mostraba a una mujer herida, cojeando por las calles de Seattle y gritando desesperadamente pidiendo ayuda. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una broma, un truco zombie o incluso una escena de The Walking Dead, hasta que la policía de Seattle llegó al lugar y la situación se volvió más alarmante. La mujer tenía el rostro pálido, casi fantasmal, y sostenía algo cubierto de sangre. Los oficiales intentaban tranquilizarla, pero ella seguía comportándose de manera errática y pronunciando frases sin sentido. En un momento mencionó a un bebé, lo que hizo que algunos espectadores sospecharan que el objeto ensangrentado en su mano podía ser la cabeza de un niño. El video rápidamente se volvió viral, y las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaban que había sido víctima de un ataque brutal por parte de su exnovio y su perro. Otros creían que sufría un episodio de alguna enfermedad mental grave. Sin embargo, el Departamento de Policía de Seattle guardó absoluto silencio sobre el incidente, lo que solo alimentó el misterio. Finalmente, en 2022,
La youtuber Rebecca N.S. logró resolver el caso tras obtener las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales. El metraje confirmó que la llamada mujer zombie de Seattle no era más que un elaborado montaje. El maquillaje y la sangre eran completamente falsos. Detrás del engaño se encontraba Kimberly Kasai, quien confesó haber realizado la puesta en escena para expresar su postura sobre las vacunas. Los correos electrónicos de Jack Frost. En noviembre de 2011, varios amigos y familiares de Jack Frost comenzaron a recibir correos electrónicos suyos que, por sí mismos, no serían motivo de alarma, de no ser porque Jack había muerto hace 5 meses. Dejó atrás a 2 hijos pequeños de apenas 5 años, y los mensajes que sus allegados recibieron resultaban tan inquietantes como personales. Uno de los correos decía: ¿me escuchas? Estoy en tu casa, limpia tu puto ático. Este detalle llamó especialmente la atención, ya que hacía referencia a una conversación que Jack había tenido con un amigo poco antes de morir sobre qué hacer con su ático. Pero no fue el único mensaje. A su primo, Jack le envió un correo que decía: Hey Jim, how you doing? I knew you were gonna break your ankle. Tried to warn you. Gotta be careful. And then it was signed Jack Frost. El mensaje estaba firmado simplemente Jack Frost. Desde entonces, se han puesto varias teorías. Algunos creen que su cuenta de correo fue hackeada y usada para enviar mensajes de spam, aunque sus amigos insisten en que nadie más conocía su contraseña. Además, los correos eran tan específicos y personales que parecía imposible que los hubiera redactado un extraño. Una posible explicación apunta a servicios en línea que permiten programar correos electrónicos para ser enviados tras la muerte del usuario, como el sitio Dead Switch. Sin embargo, esa hipótesis no encaja del todo, ya que la muerte de Jack fue completamente inesperada, un ataque cardíaco repentino a los 32 años. La otra teoría, más inquietante, sugiere que Jack podría haberse estado comunicando realmente desde el más allá. Aunque muchos siguen siendo escépticos, lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar de manera convincente el misterio detrás de los correos de Jack Frost. Nivel 4. Robo de tumbas para idiotas. En muchos países, el robo de tumbas es considerado un delito grave, no solo porque saquean objetos de valor, sino porque incluso los cuerpos están en riesgo. De hecho, en 1828, este negocio era tan rentable que 2 hombres asesinaron a 16 personas solo para vender sus cadáveres a un médico, quien los utilizaba para diseccionarlos en sus clases de anatomía. El macabro negocio continuó hasta que fueron finalmente atrapados. Por eso, aunque Robo de tumbas para idiotas suena como un título de un sketch cómico, la verdad detrás es mucho más perturbadora que la ficción. Se trata de un cortometraje de unos 26 minutos, probablemente grabado en 1990 o antes. El protagonista era un joven llamado Anthony, quien hablaba con tal naturalidad sobre el negocio de robar tumbas. Durante todo el video, sostiene lo que parece ser una calavera real, quizás un accesorio o un macabro trofeo de alguna tumba que profanó. Nadie sabe cómo este video pasó del formato VHS a formar parte de un DVD titulado Asegurando tu lugar en el infierno, volumen 1, ni cómo terminó en YouTube. A pesar de las miles de visualizaciones, nadie ha podido identificar a Anthony ni descubrir qué fue de él después de la grabación. La varita maligna. En 2014, un juguete de $1 causó sensación en Estados Unidos. Era una varita de colores brillantes con una flor en la parte superior y una imagen en el centro. Funcionaba con pilas y al presionar un botón, debía emitir una melodía agradable. Una mujer en Ohio compró el juguete para su hija de 2 años, pero al encenderlo escuchó una risa maníaca. Lo peor vino después. Bajo el papel metalizado de la varita se escondía una imagen aterradora de una niña con ojos rojos y un cuchillo cortándose las muñecas. El empaque la identificaba con el nombre inquietante varita maligna. La historia se volvió viral y muchos corrieron a las tiendas de $1 para comprobar si el juguete era real, y lo era, aunque no del todo. Existían distintas versiones de la varita maligna, con imágenes que iban desde personajes de anime hasta cyborgs y zombies. Se intentó rastrear su origen, aunque el código de barra señalaba que provenía de China, no había más información. Ni nombre de empresa ni distribuidor. El dueño de la tienda tampoco pudo aportar datos útiles.
Finalmente, la imagen se atribuyó a un fotógrafo francés llamado Butcher Lotwit, conocido por su gusto por el arte gore, quien afirmó que su foto fue usada sin su permiso. Con el tiempo, el revuelo se calmó y las varitas malignas desaparecieron gradualmente del mercado estadounidense. El proyecto Incel. El término Incel no siempre tuvo la connotación negativa que posee hoy. De hecho, su origen fue sorprendentemente positivo. En 1997, Alana, una mujer canadiense que se sentía sola, creó un sitio web para personas que tenían dificultades para encontrar pareja. Lo llamó el Proyecto de Celibato Involuntario de Alana, una comunidad de apoyo donde hombres y mujeres podían hablar sobre la soledad y las relaciones. El sitio creció, muchas personas se conocieron allí e incluso una pareja terminó casándose. Con el tiempo, el término celibato involuntario se redujo a incel y finalmente a incel. Entre 2008 y 2012, psicólogos, sociólogos y miembros de esa comunidad trabajaron juntos en una serie documental titulada El Proyecto Incel. El objetivo era mostrar discusiones sobre salud mental, estigma social y la vida como incel, todo desde una perspectiva empática. Planeaban condensar las entrevistas en un documental final, pero eso nunca ocurrió. En 2014, la comunidad se había deteriorado por completo. Se llenó de personas que consideraban un héroe a Elliot Rodger, un joven de 22 años que, frustrado por su virginidad, escribió un manifiesto de 141 páginas culpando a las mujeres por no acostarse con él. I will slaughter every single spoiled, stuck-up blonde. Luego inició una matanza que terminó con su propio suicidio. Tras esos hechos, el documental fue cancelado. Hoy solo se conservan fragmentos de las entrevistas de sus 12 episodios. El resto del material permanece inédito, perdido entre los ecos de la comunidad que pasó de ser un refugio a un símbolo de odio. You Flipping Flop. La datura, también conocida como hierba ginseng, es una de las plantas más venenosas que existen en nuestro planeta, aunque algunas personas igualmente la utilizan como droga recreativa para provocar alucinaciones. Uno de esos individuos fue el usuario de Reddit llamado Flipping Flop. El 17 de abril de 2017 publicó en un subreddit sobre drogas anunciando que había conseguido un poco de datura y quería saber cómo debía consumir. Era su primera publicación en la plataforma. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se llenó de advertencias. Numerosos usuarios le rogaban que no la tomara y compartían sus propias experiencias aterradoras con la planta. Aún así, Flipping Flop no se dejó convencer. Poco después, informó que había triturado más de una docena de semillas para preparar un té, mientras fumaba hojas secas de la misma planta. 2 horas más tarde, comentó bajo la publicación de otro redditor, pero su ortografía era confusa y apenas se entendía lo que decía. Días después, los usuarios intentaron contactarlo, pero no obtuvieron respuesta alguna. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses e incluso en años. Flipping Flop nunca volvió a publicar en la red social. Muchos se preguntan si murió o si todo fue un montaje. Han pasado más de 7 años y medio y nadie sabe qué ocurrió con él. Blog de Criando un Psicópata. El 18 de septiembre de 2008 apareció un blog titulado siniestramente Criando a un Psicópata. El autor, un hombre llamado Harry, escribía un diario en línea con tono distante y clínico sobre su hijo adoptivo Lucas. Harry y su esposa no querían lidiar con las dificultades de tener un bebé, pañales, desvelos o alimentación nocturna, así que decidieron adoptar directamente a un niño. Eligieron a Lucas, un chico de 6 años que había sufrido negligencia y abuso en sus primeros años. 5 años después, todo lo que sentían eran arrepentimientos. Se quejaban de Lucas, ya no reaccionaba a los castigos. 2 días antes de comenzar el blog, el niño había sido llevado a tribunales de menores por un incidente que involucraba el cajón de ropa interior de un vecino, una cámara digital y su propio pene. A partir de ese momento, Harry concluyó que su hijo era un psicópata y empezó a documentar su evolución, creando una extraña línea temporal con lo que esperaba que Lucas hiciera en los próximos años: robos, peleas e incluso crímenes graves. Harry y su esposa dejaron de verse como padres, se consideraban simples guardianes que debían cuidar de Lucas hasta que llegara a la secundaria. Los comentarios del blog se dividían.
Algunos elogiaban a Harry por soportar la situación, mientras otros lo culpaban por haber adoptado a un niño problemático sin la precaución ni el apoyo necesario. La última publicación fue en 2010 y el blog quedó archivado desde entonces. Nadie sabe qué fue de Lucas. Polybius. En el otoño de 1981, un misterioso videojuego de arcade apareció en varios suburbios de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Se llamaba Polybius y su efecto fue inmediato. Los jóvenes hacían filas para jugarlo, sin embargo, pronto comenzaron los problemas. Los jugadores reportaron mareos, náuseas, convulsiones y fuertes dolores de cabeza. Esos fueron los afortunados. Se dice que 2 adolescentes se suicidaron o desaparecieron misteriosamente, y lo inquietante no terminó ahí. Testigos afirmaron ver a hombres vestidos de negro entrando a los salones recreativos para manipular las máquinas. Muchos creían que estos hombres estaban recolectando datos sobre los efectos psicológicos del juego, como parte de un experimento secreto. No tardaron en surgir rumores que vinculaban a Polybius con el proyecto MK Ultra de la CIA. Luego, tan repentinamente como apareció, todas las máquinas desaparecieron sin dejar rastro. La supuesta empresa desarrolladora se llamaba Cineslotion, pero no existen registros de una compañía con ese nombre ni tampoco de derechos de autor del juego. Lo más curioso es que incluso las personas que aseguran haberlo jugado no pueden ponerse de acuerdo sobre su aspecto o su mecánica. Hoy, el arcade Polybius se considera una leyenda urbana. Nadie sabe si alguna vez existió realmente o si todo fue una elaborada invención. Aún así, su historia continúa circulando en internet, alimentando la intriga hasta el día de hoy. Celín Delgado López. En México existen innumerables historias de personas que han desaparecido sin dejar rastro, desde los secuestros masivos de Iguala, donde 43 estudiantes fueron raptados en una sola noche, hasta la misteriosa desaparición del abogado mexicoamericano Oscar Z. Costa. Sin embargo, entre los miles de casos, solo uno logró alcanzar el estatus de leyenda urbana, el de Celín Delgado López. Todo comenzó entre las décadas de 1990 y 2000, cuando el Canal 5 de la televisión mexicana tenía una sección donde los presentadores mostraban fotografías de personas desaparecidas para generar conciencia sobre los casos. Una de esas imágenes era la de Celín Delgado López, una joven de 18 años que había desaparecido en la Ciudad de México. En apariencia, su historia no tenía nada fuera de lo común, pero algo en su caso cautivó a los televidentes. Muchos afirmaban que, cada vez que su foto aparecía en pantalla, el televisor se congelaba antes de pasar a la estática. No tardaron en surgir rumores. Algunos decían que la imagen de Celín y el propio Canal 5 estaban embrujados. Con el tiempo, la historia se volvió aún más inquietante. Varias personas empezaron a investigar el caso y descubrieron que no existía ningún registro público sobre la desaparición de Celín. La teoría tomó fuerza cuando alguien notó que su supuesto retrato se parecía al boceto policial del asesino de Baton Rouge, Derek Todd Lee. Esto llevó a muchos a creer que Celín nunca había existido y que el canal había creado su imagen utilizando ese dibujo. Para colmo, casi una década después, Canal 5 volvió a emitir videos extraños que hacían referencia a ella. ¿Fue todo un montaje, una broma o una historia real? Hasta hoy, la desaparición de Celín Delgado López sigue atormentando a muchos. La desaparición de Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, durante la noche, un hombre presenció cómo un auto negro se salía de la carretera y chocaba contra un árbol. Al acercarse, vio que la conductora era Maura Murray, quien le rogó que no llamara a la policía. Aún así, él lo hizo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Maura ya había desaparecido, llevándose su teléfono móvil y sus tarjetas de crédito y débito. A pesar de buscarla y no encontrarla, la policía no sospechó en ningún momento de un crimen. Maura había dicho a sus profesores universitarios que estaría ausente por un tiempo. Había vaciado su dormitorio, retirado $280 de su cuenta y dejado una nota para su prometido. Un día después del accidente, su prometido recibió una llamada misteriosa. Al contestar, solo escuchó una respiración silenciosa. Los intentos por rastrear la llamada no llevaron a ningún resultado. Luego, 7 años después de su desaparición, apareció un video inquietante en YouTube. En él, un hombre miraba fijamente la cámara, luego sonreía de forma perturbadora y guiñaba un ojo. Podría haber sido cualquier video aleatorio, de no ser por la descripción. Feliz aniversario 112, bolsa de basura.
publicada exactamente en el 7º aniversario de su desaparición. Se sospechaba que 112 bolsa de basura era una referencia al padre de Maura, quien en su desesperación había llamado a quien la secuestró una bolsa de basura. La policía rastreó al autor del video, un hombre de Massachusetts llamado Jeffrey Alden Olson. Sin embargo, más allá de ese video, no se encontró ninguna conexión entre él y la desaparición de Maura. En 19 años, Maura nunca volvió a usar sus tarjetas de crédito ni se halló rastro alguno de ella. ¿Qué ocurrió realmente en aquella carretera solitaria? ¿Huyó voluntariamente o algo mucho más oscuro le sucedió aquella noche? Hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Viaje persistente de Datura. Anteriormente, en el iceberg mencionamos la planta Datura, ¿lo recuerdas? Esa poderosa y venenosa hierba que un usuario de Reddit decidió consumir y de la cual nunca más se supo nada de él. Pues bien, en algún momento del año 2008, un hombre encontró una cámara digital abandonada sobre un banco en un parque de Filadelfia, en los Estados Unidos. Dentro de ella había un video corto, que poco después sería subido a la plataforma de YouTube. En el video apareció un hombre visiblemente alterado que afirmaba haberse inyectado una droga alucinógena 2 meses antes y desde entonces aseguraba no haber dejado de estar drogado. I don't feel like I'm ever gonna come down. Aunque nunca mencionó el nombre exacto de la sustancia que había consumido, muchos especularon que se trataba de Datura. Sin embargo, otros lo descartaron, argumentando que si realmente fuera esa planta, el hombre ni siquiera habría podido hablar o mantenerse en pie. También comentó haber hervido raíces cuando normalmente se utilizan las semillas de Datura. I think I boiled the roots right. I did what it said in the book. Nadie sabe con certeza qué tomó realmente, pero está claro que permanecer bajo los efectos de una droga durante 2 meses no es algo normal. Coming down. It's been about 2 months. Algunos creen que el hombre solo pensaba que había estado alucinando durante ese tiempo, y que en realidad solo fueron unos minutos o unas horas. Eso explicaría por qué no parecía desnutrido, algo que resultaría inevitable si hubiera estado en ese estado durante tanto tiempo. Por otro lado, algunos sospechan que todo podría haber sido un montaje. Más allá de una década después, el hombre nunca fue identificado y hasta hoy nadie sabe quién era, qué tomó o qué fue en realidad de él. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. ¡Hasta la próxima!